bienvenidos al 10º episodio de nuestro podcast Entre Libros y Sombras, un encuentro entre lo sagrado y lo maldito de la literatura. Somos Cris y Esca y estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes para presentarles un nuevo género literario, ¿verdad, Cris? Sí, bueno, nada, Esca, súper feliz porque, y a la vez como triste, ¿no? Vamos en la mitad de nuestra primera temporada. Sí, es el episodio número 10, sí. Entonces, pues nada, felicitaciones para todos. Felicitaciones para todo nuestro gran trabajo. Sí, y pues agradecerle a todos los que nos siguen, los que se toman el tiempo de ver nuestros episodios. Recuerden suscribirse, comentarnos, compartir y siempre dejando nuestras sugerencias. Algunas no las suben en el canal de YouTube, sí, pero sé que nos han llegado varias sugerencias por mensajes privados. También queremos extender una felicitación especial a todas aquellas personas que se han unido al hábito lector, Cris, a partir de nuestros episodios. De verdad que sí. También he recibido comentarios de personas que han retomado el hábito de la lectura gracias a nuestras recomendaciones y bueno, eso nos hace muy felices porque es el objetivo principal de nuestro podcast. Sí, no, buenísimo. Además de que hemos hecho un trabajo fuerte porque hemos seleccionado géneros literarios diversos, ¿sí? Y pues, como lo dijo Esca al inicio, el episodio de hoy no es la opción. Vamos a consultar con nuestra biblioteca de Entre Libros y Sombras. El libro que tenemos para hoy es nada más y nada menos que Canción de Navidad de Charles Dickens. Esca, ¿qué podemos decir de Canción de Navidad? Primero, de que es una novela corta. Y aquí te hago la primera pregunta. ¿Consideras que es un libro de literatura infantil? Bueno, Cris, hay mucho debate con respecto a si Canción de Navidad es un libro de literatura infantil. Nosotros consideramos, así como muchas otras fuentes, que sí es un libro infantil. Sin embargo, como para edades no tan tempranas, ¿verdad, Cris? Sí, yo creo que a partir de los 10 años en adelante puede ser un buen libro. Y ya más adelante, cuando tengamos bien la información puesta en la mesa para ustedes pues toman la decisión final si consideran si es o no es un libro de literatura infantil. Pero por ahora vamos a decir que es una novela corta para Entre Libros y Sombras para nuestro podcast. Sí es un libro de literatura infantil con la salvedad de no edades tempranas y fue escrita por Charles Dickens, fue publicada en 1843, el autor nació en 1812, murió en 1873, es un escritor inglés, ha sido considerado uno de los mejores escritores de la época victoriana, ha recibido elogios de escritores súper famosos como George Orwell, como León Tolstoy, pero así como ha recibido elogios, pues ha recibido críticas de parte de escritores muy importantes también, como lo ha sido Oscar Wilde y Virginia Woolf, que ellos han criticado un poco la falta de profundidad psicológica en sus personajes. Y más adelante nosotros daremos nuestra postura, pero en teoría pues estamos hablando de alguien que creó personajes súper, como decimos, llamativos, súper importantes y llamativos en la historia de la literatura, como lo es Oliver Twist y otros personajes ahí. El personaje principal de Ebenezer Scrooge, que es el personaje principal de Canción de Navidad, son personajes que han trascendido pues a lo largo de la historia. Claro. Sí. Y bueno, nada, con esta pequeña introducción del libro y del autor, vamos a comenzar un poquito más. Esca, cuéntame. Temas principales de Canción de Navidad. Bueno, este es un libro que sin duda toca temas interesantes para esta época en la que estamos ahorita, en la época de Navidad. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque Charles Dickens quería dar una especie de crítica social a, digamos que a la marcada injusticia social que se vivía en la época victoriana, en la Inglaterra de ese tiempo, ¿sí? Porque había, digamos, mucha explotación laboral y había mucha pobreza que contrastaba con grandes riquezas también, ¿no? Uh-huh. Entonces acá se habla de eso, se habla también de lo que es la avaricia, lo que es la injusticia social, los valores, digamos, que se movían dentro de una familia de bajos recursos en contraposición a los que sí tenían mucho dinero. Todos estos temas pues se tocan en Canción de Navidad. Por eso
no sé, personalmente pienso que sí es un libro que puede tratarse muy bien con los niños, ¿sí? Para, digamos, resaltar ciertos valores, pero también hay ciertas cosas, ¿verdad? Que si es un niño de muy temprana edad, pues quizás no entienda del todo. Por eso es que decimos que como de 8 en adelante puede ser. Sí, tendríamos nosotros como padres, ¿sí? Tener la habilidad o la capacidad de poder modificar o de poder interpretar la historia para que ellos la entiendan un poquito mejor, ¿no? Sí. Entonces, pues, digamos, yo creo que de 8 en adelante me parece una buena edad, de verdad que puede ser. Y sobre todo, bueno, no sé, esta edición, por ejemplo, ilustrada, ¿verdad? De Ariel, creo. Ariel, de la editorial Ariel, me pareció muy hermosa porque además tiene, en la parte ilustrada, es como contar la historia en paralelo, Cris. O sea, la historia se cuenta como 2 veces, en la parte ilustrada y en el resto de la obra literaria. Y la parte ilustrada es súper concisa, súper corta, pero también lleva el hilo de la historia y entonces, pues, dependiendo de la edad del niño, se puede utilizar una u otra. Sí, bueno, mejor dicho, imposible, ¿no? ¿Qué recomendaríamos nosotros cuando vayan a leer literatura infantil? Es que pues traten de usar, si vamos a trabajar con niños de edades tempranas, pues traten de usar libros que tengan ilustraciones. Creo que es lo mejor y lo más práctico, ¿no? Sí, bueno, de hecho esta es como una característica de la literatura infantil, que tenga ilustraciones para que el niño, digamos, pueda desarrollar más su creatividad. Y bueno, dentro de Canción de Navidad tenemos varios personajes. El personaje principal y un personaje, como ya lo dijimos, que ha sido súper importante a lo largo de la historia, es Ebenezer Scrooge, que es el avaro, el personaje principal. Están los fantasmas de las Navidades, el fantasma de la Navidad pasada, el fantasma de la Navidad presente, el fantasma de la Navidad futura y el amigo, el socio. Está el socio, ¿verdad? Bob Cratchit. Está también su sobrino, no recuerdo ahorita el nombre del sobrino, pero digamos que son personajes los más emblemáticos. Los más emblemáticos, sí, exacto. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, el personaje de Ebenezer Scrooge es pues la representación física de la avaricia, de la codicia, de la mezquindad también. Sí, el egoísmo. Sí, tiene bastantes valores, digamos, negativos ese personaje y los plantea, me parece que bastante bien. Que también son conocidos por muchos como antivalores. Exacto, sí. También tenemos los fantasmas, ¿verdad? Que son los que nos hacen ir a la reflexión en cada una de sus etapas. Y tenemos el personaje de Bob Cratchit, que es su socio, que de verdad que es un personaje que nos representa bien en la época que esta historia es narrada, ¿sí? Esca, cuéntanos un poquito de la historia de la época. Sí, de la época histórica en la que se narran estos hechos y en la que fue escrita la novela. Ya dijimos que se publicó en 1943. 1843, sí, en la época victoriana. Y los hechos se desarrollan precisamente en Nochebuena y Navidad, que sería 24 y 25 de diciembre, ¿sí? En la época victoriana. No sé, en Inglaterra, sí. No se dice específicamente sobre un año en particular, pero bueno, la novela salió en 1843 y la época victoriana se extiende desde este año, así que puede ser en la misma época que se escribió, misma época en la que suceden los hechos. Vamos a comentarles un poquito sobre la época victoriana, porque a lo mejor uno ha escuchado de la época victoriana, pero uno maneja la información, ¿no? O sea, ¿por qué quiere representar tanto la época victoriana? Sí, bueno, era un tiempo que tenía mucho contraste, ¿no, Cris? Porque teníamos lo que era la revolución industrial en Inglaterra. Plena revolución. En pleno auge de la revolución industrial. Y bueno, sabemos que esto marcó mucho lo que era un gran desarrollo a nivel económico, ¿sí? Porque se crearon grandes industrias, entonces había mucho empleo, digamos, pero era a su vez mucha explotación laboral, ¿sí? Y estas personas humildes que trabajaban en estas industrias generalmente, además de ser explotados, pues vivían en condiciones económicas muy
muy precaria, escasas, muy sí. precarias, sí, a pesar de todo el trabajo que hacían. Entonces estaba este contraste entre la élite, digamos un grupo minoritario que te contaba con muchos recursos económicos, en contraste con esos humildes que pasaban pues muchas penurias. Y justamente Bob Cratchit es la representación de este grupo que está un poquito más marginado, que recibió una explotación y bueno, de hecho hay cositas en el inicio de la novela donde, aunque él esté trabajando con Scrooge, te das cuenta de que hay cosas que él tiene súper limitado en su oficina. Entonces, sí, me parece que ha sido una buena representación, ¿no? O sea, esa diferenciación de las clases sociales se ve bastante en este libro y me parece que está bastante bueno, ¿no? Bueno, nada, vamos a hacer una pausa para que ustedes se tomen el momento de suscribirse, de darle a la campanita, de comentar y que de una vez nos estén diciendo si les gusta hasta ahora nuestra reseña. Sí, por supuesto, si han leído ya Canción de Navidad de Charles Dickens, si conocen sus otras versiones. Sí, yo creo que la mayoría lo conoce. Sí, o habremos escuchado. En ocasiones por el título Canción de Navidad no logran como ubicarlo, ¿no, Chris? Porque más que todo los fantasmas de Scrooge es como que más... Sí, lo puedes conseguir como el fantasma de Scrooge, Canto de Navidad, Villancico de Navidad, Cuento de Navidad, sí, pero digamos que aquí pues para dar una mejor traducción, pues el cuento real se llama A Christmas Carol, que significaría como canto de Navidad, así como porque el carol ya es como un llegando a villancicos. Okay. ¿Sí? Entonces creo que canción de Navidad, canto de Navidad, serían como traducciones más correctas, ¿no? Ajá, Esca, ¿qué te pareció la novela? Bueno, Canción de Navidad me parece una novela que se lee súper fácil, ¿verdad? Es muy entretenida. En lo personal me hubiese gustado que tuviese más detalles. De hecho, me llamó mucho la atención que justamente Charles Dickens fue criticado porque sus personajes no tenían como mucha profundidad psicológica. Y siento que en esta novela definitivamente pudo haberse extendido un poquito más con respecto a la descripción de la personalidad de cada personaje. Sin embargo, bueno, me gustó muchísimo, la recomiendo ampliamente, me parece que sí es un libro de literatura infantil que se puede compartir en esta época del año con los pequeñines de la casa y bueno, esa fue mi apreciación, Chris. Sí, bueno, como sumando un poquito a lo que tú estás diciendo, también me parece que es un libro de literatura infantil, pero como ya lo hemos dicho un par de ocasiones, que sea para niños ya de entraditos, sí, de 8 en adelante. Me parece que es bien porque se puede discutir un poquito más y seguramente al niño le va a causar curiosidad ciertos aspectos que podemos aclararles. Entonces, pues en ese sentido me parece que sí. Estuve leyendo por allí, ¿verdad? Que Canción de Navidad fue un libro que, o sea, llegó a llamarse como que para el momento que estaba Inglaterra, ¿verdad? Para esa época victoriana y toda esta complejidad entre las clases, toda esta división, no sé qué, este libro resultó como es que no sé cómo decirlo, como algo tranquilo, como algo que se necesitaba en la sociedad, sí, porque está contado muy, muy bien, está súper fácil de la lectura y nos está representando estas dos cosas, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que nos quiere decir Canción de Navidad es tomar en cuenta esos valores de amistad, de generosidad, de empatía, de no importa el estrato, sino que estamos hablando de una época donde se tiene que compartir, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, es compartir en familia, mucho o poco con lo que tengas. Me parece que si eso representó para esa época,
yo creo que lo puedes leer y puedes decir, tienes razón, o sea, lo podemos traer a esta época y... Sí, porque en todos los años esta época se trata de eso, de rescatar esos valores. Sí, exacto. Y un libro desde 1843... que todavía sigue tan vigente, pues es una maravilla, ¿no? Sí, es un clásico. Sí, y por ejemplo, Cris, yo como comentaba ya sobre esta edición, ¿verdad? Que traía una parte ilustrada, aun cuando digamos que recomendamos el libro para niños de 8 en adelante, la versión ilustrada que está acá incluso se puede tocar para niños de menos edad. Sí, yo diría que incluso de 3, 4 en adelante, la parte ilustrada se puede tocar perfectamente, porque a los nenes igual les va a llamar la atención los dibujos, y como digo, el texto de los dibujos está muy conciso como para ir tratando ya la historia desde ese momento en el niño. Sí, excelente. Bueno. Excelente aporte. Bueno, vámonos a nuestra sección favorita es acá. Como primera curiosidad sombría, tenemos que suena como un chisme, ¿verdad? Porque después de 22 años de matrimonio que tuvo Charles Dickens, él se divorció de su esposa y luego tuvo un romance con otra mujer que se llamaba Ellen Ternan. Ajá, Ellen Ternan. ¿De tan solo? 18 años de edad cuando él tenía 45. Sí, así que estamos hablando de una diferencia de edad bastante amplia. Sin embargo, la parte sombría de este dato es que ya el divorcio en la época victoriana ya era un escándalo, ¿sí? Sobre todo para personas que tenían tanta fama como él. Exacto. Cuando eran muy reconocidos, pues esto era un escándalo. Él todavía se tomó el atrevimiento de hacer un comunicado oficial público donde él explicaba los motivos de su separación, y sin embargo esto lo que hizo fue explotar más el escándalo. Así que se hizo más grande el chisme todavía, y por consiguiente pues él mantuvo esta relación con esta jovencita, Ellen Ternan, hasta que él murió. En secreto. La mantuvo en secreto, exacto. La mantuvo en secreto hasta que él murió. Ajá. En 1870, perdón, muere Charles Dickens. Sí, entonces de verdad que nos parece bastante sombrío, porque ustedes ya pueden ver cómo la crítica social, ¿no? Según el estrato, según la fama que tengas, pues de verdad te condiciona. Marcaba demasiado la vida de una persona, porque desde los 45 hasta la edad de su muerte, que como 60 y algo, mantener esta relación en secreto, o sea, imagínate, muchos años. Sí. Bien, segunda curiosidad sombría. Y bueno, se trata específicamente de la obra de Charles Dickens, Canción de Navidad, ¿sí? Que tiene que ver con que esta obra literaria era para él una especie de crítica social, ¿sí? Una crítica directa a lo que era la pobreza en ese tiempo de la época victoriana, como ya comentamos, ¿sí? Y la injusticia social que vivían los trabajadores de la época. De hecho, él se basa en las condiciones humildes de los trabajadores para escribir uno de estos personajes de Canción de Navidad, que era el ayudante de Scrooge, el protagonista. Tercera curiosidad. Bueno, en la tercera curiosidad tenemos de que Charles Dickens, él no era religioso, ¿sí? Así que esto es muy importante resaltarlo, porque a pesar de que él no fuera religioso, él usaba este tipo de festividades para resaltar valores como la generosidad, la amistad, la empatía. Entonces, a pesar de no ser religioso, pues tenía muy en cuenta estos valores sociales, ¿verdad? Y él lo reflejaba en sus escritos. Y bueno, qué mejor, ¿no? Que Canción de Navidad, porque en muchos momentos el mismo personaje dice: Dios, llévame, no sé qué, por claro, dentro de su desesperación, pero pues es importante acotar de que su autor no era religioso. Sí, muy encomiable. Entonces digamos que la postura que tenía Charles Dickens, ¿verdad? Porque aunque no era religioso, sí tenía valores importantes para resaltar, y bueno, sin duda que esto es muy encomiable, porque es lo que se necesitaba realmente en esa sociedad, ¿verdad? Recuperar o realzar los valores, independientemente de la religión. Sí, independientemente de la religión, porque había una situación muy fuerte afuera, entonces qué mejor forma de que, ¿no?
Sí. Cuarta curiosidad sombría. Bueno, y en la cuarta y última curiosidad sombría tenemos que decirles que esta obra literaria ha sido llevada, por supuesto, al cine, pero además también al teatro. Sí, ha tenido innumerables musicales, obras cinematográficas de realismo, de interpretación real, ¿sí? Y también de versiones animadas. En el caso, bueno, en mi caso personal, me encanta una versión de 1988 que es inspirada en Canción de Navidad, que se llama Scrooge, de hecho, pero que se trató de llevar como la modernidad, ¿sí? Y esta versión a mí me gusta muchísimo. Le estaba comentando a Chris que no la ha visto, increíblemente, ¿verdad? Pero que es una versión bastante interesante, muy llamativa. De hecho, fue muy popular y durante muchos años era colocada en televisión nacional en esta época del año. Luego, la versión de 2009, sí, que es una versión animada, donde Jim Carrey es el personaje principal, pues es una versión maravillosa porque esa sí es muy fiel a la obra de Charles Dickens y me la disfruté bastante. Esa sí la vi. Esa sí la vi y dentro de la curiosidad de esta película, de la animada, es que Jim Carrey no solamente hizo la voz del personaje de Ebenezer Scrooge, sino que hizo las voces de los fantasmas también. Entonces, bueno, además que tiene actores, de mucho renombre. Gary Oldman hace la voz de Bob Cratchit, y hay otros actores ahí que no recuerdo ahorita los nombres, que de verdad que son bastante importantes en la industria del cine. Bueno, Esca. Bueno, y vale resaltar que la versión que te digo de 1988, que Chris no ha visto, fue hecha por Bill Murray, y también es un actor pues muy conocido, sí, de mucho renombre. Sí, ya está viejito. Sí. Pero en su momento sí, no. Pero bueno, fue también el famoso de los Ghostbusters, o sea. Ajá, exacto. Correcto. Puro dato, puro facto. Bueno, dentro de las recomendaciones, pues nada, ¿no? Esta última curiosidad pues sirve también como recomendación. Sí. Vayan a ver la película de Scrooge de 1988, protagonizada por Bill Murray, igual que pueden ir a ver la versión animada del 2009. Con sus pequeñines, que esa también está muy buena para verla en familia. Protagonizada por Jim Carrey, de verdad que esa es muy buena porque la de Bill Murray es más moderna, sí, pero la animada sí es fiel. Sí, es más moderna en el sentido de donde posicionan a los personajes principales, porque imagínate, fue hecha en 1988 y la de Jim Carrey fue en 2009, pero la versión de Jim Carrey es hecha en la época victoriana, en donde ocurrieron los hechos como como la obra de Charles Dickens. Porque es que es llevar esto justo a la parte digital animada, entonces esa está bastante buena, pero hay que ver la de Bill Murray. Ya tengo tarea. Tiene tarea. Le puso tarea. ¿Qué otra cosa? ¿Qué recomendación? Pues nada. Que por favor se suscriban, que por favor compartan nuestro contenido con más amigos, que a ustedes les parezca que les va a interesar estas reseñas literarias que hacemos con tanto cariño. Y por supuesto, como siempre, los esperamos por acá para un próximo episodio, ¿verdad, Chris? Exactamente. Nos vemos. Chao, chao. Para cerrar nuestro episodio de hoy, tenemos para ustedes un poema de T.S. Eliot titulado El cultivo de los árboles de Navidad. Esperamos que lo disfruten. Hay muchas actitudes hacia la Navidad, algunas de las cuales podemos desechar: la social, la torpe, la abiertamente comercial, la juerguista, los bares abiertos hasta medianoche, y la pueril, que no es la del niño, para quien la vela es una estrella y el ángel dorado, que despliega sus alas en la cima del árbol. Es no un simple adorno, sino un ángel. El niño se embeleza ante el árbol de Navidad. Dejadle conservar ese espíritu de admiración ante la fiesta en cuanto evento no aceptado como pretexto. De modo que el arrebato centelleante, la maravilla del primer árbol de Navidad recordado, de modo que las sorpresas, el deleite en nuevas posesiones, cada cual con su peculiar y emocionante olor, la expectativa del ganso o del pavo y el esperado sobrecogimiento ante su aparición, de modo que la reverencia y la alegría no lleguen a olvidarse en la experiencia posterior. En el aburrido acostumbramiento, la fatiga, el tedio, la certeza de la muerte, la conciencia del fracaso o en la piedad del converso, que puede estar teñida de arrogancia, desagradable a Dios e irrespetuosa hacia los niños. Y aquí recuerdo también con gratitud a Santa Lucía, su canción y su corona de fuego. De modo que antes del fin, la 80ª Navidad,
entendiendo por 80ª la última, los recuerdos acumulados de la emoción anual puedan concentrarse en un gran gozo, que será también un gran temor como en la ocasión, en que el temor desciende a cada alma, porque el principio nos rememorará el final y la primera venida, la segunda venida.